Además de la limitación de que sea una losa bidireccional para poder aplicar el método directo, tenemos 7 condiciones más que nos establece la ACI 318. La primera limitante es: debe existir un mínimo de 3 vanos continuos en cada dirección. Por lo que podemos ver en nuestra imagen de la losa de la estructura, cumple estos requisitos: tiene 1, 2, 3 y 4 vanos en ambos lados, en ambos ejes. La segunda condición: las longitudes de las luces contiguas medidas desde el centro de los apoyos en cada dirección no deben diferir en más de 1/3 de la luz mayor. Aquí se ha hecho la relación. Como estamos analizando esta losa, tenemos 1/3 de 5.5, que es el lado mayor, es 1.83. Si hacemos la relación que nos pide de 5.5 metros, lado mayor sobre el lado menor, es 1.1, lo que cumpliría porque es menos de 1/3. Los paneles de las losas deben ser rectangulares con una relación entre la luz mayor y menor medidas desde el centro de los apoyos no mayor a 2. Esto ya se comprobó porque es una losa bidireccional. Las columnas pueden estar desalineadas hasta un 10% de la luz. En este caso están completamente alineadas, así que cumple. Todas las cargas deben ser únicamente gravitacionales y estar uniformemente distribuidas en todo el panel. Esto también ya la distribuimos a la carga muerta. Tenemos como siguiente condición: la carga viva no mayorada no debe exceder de 2 veces la carga muerta no mayorada. Ya calculada la carga muerta, vemos que cumple exactamente esta condición, porque nuestra carga viva dada es de 200 kilogramos metros cuadrados. Y como séptima condición tenemos que para un panel con viga entre los apoyos en todos los lados debe satisfacer esta ecuación. Esta relación de alfa F1 L2 al cuadrado sobre alfa F2 L1 al cuadrado debe ser mayor a 0.2 y menor a 5. En relación a esto, tenemos dos tipos de vigas en análisis: las vigas de borde y las vigas de interior. Las vigas de borde son aquellas tipo L, y para poder realizar este cálculo a partir de la base de la viga que actúa en esta viga, se traza 45 grados y aquí en esta parte de HF es la altura de la losa. Igualmente en las interiores, en este caso sería en forma de T, 45 grados para ambos lados, y de esta manera procedemos. Empezamos con la condición 7, que debemos calcular inercia. Tenemos corte viga lado mayor en interiores. Hacemos el corte en BC, en los puntos de BC. Tenemos estas vigas de aquí. Vemos que las distancias aquí está de 6, 5, 5 y 6. En este corte del lado mayor actúa la viga de 25 por 45, mientras que en el corte del lado menor actúa la viga de 30 por 50. ¿Cómo lo vemos aquí? La viga de borde va a ser en este punto, porque haremos el análisis respecto al eje X en esta figura. Entre 5, 4 y 3 para viga de borde, 5, 4 y 3, y para interiores en relación de estos de aquí, de estos ejes de B y C, de estos ejes internos. Una vez ya que tenemos esto claro, procedemos a hacer el análisis de inercia de las figuras que tenemos. En el caso de la viga de borde hemos dividido en dos figuras. En esta parte ponemos el ancho de la viga actuante, como vimos era de 30, y la altura de esa viga es de 50. Pero al momento de trazar los 45 grados, tenemos que 30 sería de altura hasta llegar a este sería la altura de losa, que ya calculamos, que es 0.2 o 20 centímetros en este caso. Y aquí vemos que se cumplen los 45 grados. Luego que ya tenemos nuestras figuras separadas, procedemos al cálculo, en donde debemos hacer centroides en las figuras, como ya conocen. Dividimos las dos figuras, procedemos a poner su base y altura, sacamos la sección, la multiplicación de ambas, sacamos el valor de X, o brazo de momento, es decir, el centroide de las figuras. En este caso de la figura 1 es 15, 30 dividido por 2, porque como es un rectángulo es en la mitad. Y en el caso de la figura 2 son los 30 más la mitad de la segunda figura, que es 45. 30 más 15, 45. Hacemos una multiplicación de estas secciones, de la sección en centímetros cuadrados, por el brazo de momento, y tenemos esta medida. Igualmente sacamos
la altura en Y. En la parte de Y también tenemos que sacar el centroide. La primera figura tiene una altura total de 50 centímetros, el centroide sería en 25 porque igual es un rectángulo, sería la mitad, mientras que la otra figura que se encuentra aquí sería los 30 centímetros hasta llegar a la figura, más la mitad de 20 que es 10. Y igualmente hacemos una multiplicación de la separación, o la sección se podría decir, por el Y. Y aquí tenemos nuestro centro de gravedad. Sacamos la distancia del eje de cada figura, sacamos momentos de inercia, y esto lo podemos comprobar en el Excel, para que puedan ver. En el Excel tenemos los cálculos antes mencionados, donde se ve todas las operaciones que se realizan hasta llegar al centro de gravedad, que es la sumatoria de el cociente de la sección por la sección que se podría decir en el brazo de X, y asimismo en Y, la sección dividida para la sección en Y. Obteniendo los centros de gravedad, nosotros procedemos a sacar la distancia al eje de cada figura, es decir, el X que nosotros ya calculamos, es decir, el brazo de momento, y esto menos el centroide menos el brazo. Igualmente acá, centroide menos el brazo en X y en Y. Sacamos nuestras inercias normales de figura, es decir, base por altura al cubo sobre 12, de la figura 1, de la figura 2, igualmente en los ejes X y en los ejes Y. Y finalmente tenemos la figura, la inercia total de la figura, que en este caso sería la multiplicación de la inercia calculada en Ix por la distancia al eje de cada figura en Y. Y así se iría una multiplicación en cruz, como vemos aquí, de la figura 1 y Y por la distancia en X, es igualmente en la figura 2 y X por la distancia en Y por la distancia en X. Finalmente sumamos nuestras inercias en X de ambas figuras y nuestras inercias en Y. Nosotros trabajaremos con la sumatoria de las inercias en X. Y así es como tenemos la inercia. Obtenida la inercia de la viga de borde, procedemos a calcular la inercia de la viga interior, que también es esa misma viga funciona como de borde y como interior. Según como vimos en la figura, podemos ver aquí en el borde e interior, porque le intersectan más vigas de aquí y es una forma de T. Ya. Luego de calcular esto, igualmente que sea los 45 grados para esto, la altura de la losa que son los 20 centímetros, seguimos el mismo procedimiento mencionado y se obtiene la inercia, 502.500. Y la segunda viga interior de 25 por 45, realizamos el mismo proceso con los ángulos, siempre verificando que sea un ángulo de 45 grados y que en la figura 2 se podría decir que sea la altura de la losa escogida. Calculados estos valores, nosotros procedemos a calcular el alfa F de las figuras. Primero debemos ubicar la primera figura o inercia de losa será la de borde, en la cual se toma la mitad de la sección de este lado más la media mitad de la viga. En este caso sería, como el lado es de 5 metros, la mitad es 250, más en esta sección interactúa la viga de 30 por 50, por lo que la mitad de esta viga sería 0.15, 250 más 0.15 sería 265. En nuestro segundo análisis actúa la viga de franja, o sería de franja central, como se podría decir. Aquí en cambio actúa la mitad de parte de una losa con la mitad de la segunda losa en análisis. Es decir, en esta parte tomamos la mitad de 5 metros, que es 2,5, más la mitad de 4 metros, que es 2. En este caso, nuestra base sería de 450. Y posteriormente analizamos el tramo de aquí, en el cual nosotros, este funciona como viga interior. Este es un análisis en cambio en relación al eje Y, es decir, la mitad de 550 más la mitad de 6. En este caso sería 575.
Una vez sabiendo dónde se hará el análisis de la losa, procedemos a los cálculos. Aquí tenemos las inercias en resumen, estos centímetros a la cuarta, y la inercia de losa en el borde del eje 5, es decir, la de aquí. La de borde que calculamos al principio, es decir, la de aquí. Vamos a sacar la inercia de la losa porque anteriormente calculamos la inercia de la viga. Ahora la inercia de la losa, como ya dijimos, serían los 250 más 15 centímetros, sería 265 centímetros por la altura de la losa, que es 20 centímetros, esto elevado al cubo, sobre 12, que nos da un resultado de 176.666.67 centímetros a la cuarta. Sacamos ahora la inercia de la losa interior en el eje 4, es decir, la que ya mencionamos, que queda en la mitad, donde la base va a ser la sumatoria de ambas mitades de losa, que serían los 250 más 200, que era 450, por los 20 centímetros de altura elevado al cubo sobre 12, y así obtenemos nuestro valor de inercia. Y asimismo la inercia del eje interior del eje C, en el cual también, como mencionamos, sería los 550 dividido para 2 más 600, las dos mitades, que son 575 por la altura del cubo sobre 12. Obtenido la inercia de la losa y la inercia de la viga mediante los procesos que mencioné, procedemos a calcular los alfas. Los alfas son igual a la inercia de la viga sobre la inercia de la losa. El alfa 1 será en la de borde, como ya tenemos, es 428.928 dividido para la inercia de la losa. Sería 2.43. En el segundo caso tenemos el alfa igualmente con la inercia de la viga interior de 30 por 50 dividido para la inercia de la losa, que corresponde a este mismo tramo, sería 1.68, y finalmente tenemos la inercia de la viga de 25 por 45 dividido para la inercia de losa que se ha obtenido, que sería un valor de 0.80. Obtenido los valores de alfa F, es decir, los valores de rigidez de la viga y losa, nosotros procedemos a ubicarlas en la posición correcta de viga, es decir, el valor que corresponde. Esta losa, en sentido de análisis, tenemos el lado mayor por este lado y el lado menor en este lado. Por lo tanto, el 2.43 obtenido anteriormente de la viga de borde irá en el borde. El 1.68 de la viga interior la procederemos a poner en la viga interior, mientras que el valor restante de 0.8, como ambas vigas son iguales, de 25 por 45, procedemos a ubicarlas en su posición. Ya que tenemos los valores de alfa ubicados, hacemos un promedio que nos sale un valor de 1.425. Teniendo el valor promedio, procedemos a hacer la condición que nos establece, en donde alfa F1 por L2 al cuadrado dividido para alfa F2 por L1 al cuadrado. En este caso tomaremos como referencia el 0.8 por el L2, sería el opuesto, que es 5.25 metros al cuadrado, dividido para 2.43 por su opuesto, que es 4.7 al cuadrado. Teniendo estos valores, vemos que una relación de 0.41 y es menor a 5. Igualmente hacemos una relación del otro lado, donde alfa F1 es 0.8 por su distancia opuesta, que es 5.25 al cuadrado. Esto dividido para 1.68 por la distancia opuesta, que es 4.7 al cuadrado, nos da una relación de 0.6, que es mayor a 0.2 y menor a 5. Por lo que cumpliría todas las condiciones para aplicar el método. Así también hacemos un cálculo de beta que nos servirá para posteriores cálculos, donde se hace una relación del lado mayor sobre el lado menor de las luces libres, en este caso 5.25 dividido para 4.7 igual a 1.117.